sí, muy agradecido también. Vimos ese letrerito, ese cartel, bienvenidos jóvenes misioneros. Entonces es algo que nos motiva, muchas gracias por eso. Y, y bueno, sí, vamos a dar inicio. Yo quiero orar. Algo que pensaba mientras estaba ahí es de que, bueno, hace unas semanas atrás estábamos enseñando algo acerca del templo y de cómo anteriormente los israelitas iban a adorar a Dios a un templo en específico, a un lugar en específico, ¿cierto? Pero entonces me di cuenta de que estas personas, leíamos que estas personas antes de adorarla necesitaban ofrecer sacrificios y holocaustos a Dios, ¿sí? Para así poder que su adoración fuera como recibida o que Dios aceptara su adoración, ¿cierto? Entonces, creo que nosotros hemos aprendido de que nuestra oración no es solamente la alabanza, no es solamente cantar ni poner una melodía, sino que nuestra adoración es como día tras día, ¿sí? Es como nuestro estilo de vida. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a estar compartiendo algo acerca de las herramientas básicas de consejería. No vamos a darte como pasos, no son pasos, paso 1, paso 2 para que des un consejo, para que des un buen consejo, ¿sí? Vamos a dar algo que está muy en el corazón de Dios. Es un tema muy lindo. Es algo sencillo, pero que en realidad está en el corazón de Dios. ¿Listo? Pero entonces estaba pensando, es una hora ya como que todos estamos cansados. Entonces venimos del trabajo, tal vez de la universidad, del colegio, no sé. Entonces voy a orar. Voy a orar. El hermano también puede acompañarme en una oración. Si hoy tuvo algún error, si hoy lo alteraron en su trabajo, si hoy usted se equivocó, hizo algo, entonces no deje que eso le quite la paz o que eso como que se lleve la bendición de que hoy Dios le pueda hablar y que hoy pueda usted como entregarle eso a Dios. ¿Listo? Amén. Bien, Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, gracias por hoy tenernos en este lugar, gracias, Señor, porque hoy podemos terminar este día junto a ti, Señor, escuchando tu voz, escuchando lo que tú quieres hablarnos. Y bueno, Padre, nos presentamos ante ti, hoy presentamos este día, Señor, esta semana, y queremos pedirte perdón, Dios, si en algún momento te hemos ofendido, si te hemos fallado, Señor, si tal vez nos hemos dejado llevar por el enojo, la tristeza, por algún sentimiento, Dios, si hemos cometido un error, oramos que nos perdones. Pero en esta noche queremos escuchar tu voz, Dios, en esta noche queremos escuchar qué tienes para nosotros, y entonces oramos para que traigas la mejor disposición a nuestro corazón, para que nuestro corazón esté muy abierto, Señor, y que día tras día nuestra vida sea para ti como ese holocausto, Señor, y ese sacrificio que ofrecemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te amamos. Amén. ¿Listo? Entonces, para empezar, la clase quiero que sea como muy la enseñanza quiero que sea como muy dinámica. Entonces yo voy a estar compartiendo, sí, pero también voy a estar haciendo preguntas. Quiero que ustedes puedan participar, que ustedes puedan como ayudarme, ¿listo? Entonces que seamos como los dos, tanto ustedes como yo, los que demos la enseñanza, ¿listo? Entonces quiero que podamos imaginar un jardín. ¿Listo? Entonces una persona que necesita un jardín, que quiere tener un jardín, quiere sembrar una matica, una flor, una rosa, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que necesita esta persona para hacerlo? Disposición, muy importante, ¿sí? El terreno, esencial, ¿sí? Buena tierra, muy bien. La plantica, claro. Conocer la plantica, ¿sí? Agua, la luz solar, ¿cierto? Necesita de alguien, de una persona que la esté cuidando, que la siembre, que mire cómo está la plantica, que mire el proceso de ella, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, sí. Entonces, imaginemos que listo, que tenemos el jardín, lo plantamos, tenemos nuestra matica, nuestra flor. ¿Qué necesitamos para que esa flor se mantenga? Aparte del agua, de la luz solar, para que nadie venga ahí y nos robe la matica, cuidarla. ¿Y cómo yo puedo cuidar esa mata? Yo todo el día no voy a estar pendiente de la matica, ¿cómo yo puedo cuidarla? Ponerle un seco, encerrarla. Muy bien,
Muy bien, entonces les poníamos este ejemplo del jardín, porque es así mismo como Dios quiere cuidar de nosotros, es así mismo como Dios quiere cuidar de nuestra identidad, de nuestra vida, de nuestro crecimiento, ¿cierto? Entonces, así mismo como Dios se preocupa por el jardín, así mismo como Dios pone el interés en nosotros para que podamos sembrar y levantar algo lindo, entonces originalmente fue el deseo de Dios hacia nosotros, como seres humanos, como hijos suyos. Entonces vamos a hablar un poquitico de la intención de Dios, del diseño original de Dios hacia las relaciones, hacia el hombre. Muy bien. Entonces, imaginémonos que este es el jardín, ¿vale? Este triangulito es el jardín. Y estas flechitas que tú ves es la relación, bueno, en el caso del jardín es el cerco de protección. ¿Listo? Pero en este caso de nuestras relaciones, entonces tenemos a Dios, tenemos a la mamá, tenemos al papá, el esposo y la esposa. ¿Listo? Y aquí en el centro está la matica, está el hijo. Entonces, ¿cuál viene siendo el cerco de protección, hermano? ¿Cuál cree usted que es el cerco de protección para que en un hogar esta matica, el hijo, pueda crecer bien, con el diseño que Dios, lo quiso? La oración, muy bien. Dios, muy bien. ¿Y cree usted, hermano, que esa enseñanza se la puede dar solamente la mamá y el papá? ¿Solo los dos? Si quitamos a Dios de esto. ¿Cierto que no? Entonces, así es como Dios lo diseñó. O sea, la crianza que le van a dar los papás, la vida, el ejemplo que le van a dar los papás al hijo, depende de la relación que ellos tengan con Dios. Y por eso son estas flechitas. Entonces, según la relación que el hombre, que la mamá tenga con Dios, va a tener una relación con el padre. Según la relación que el padre tenga con Dios, va a ser su relación con la madre. Entonces, si este cerco de protección está así, si papá y mamá tienen una relación full con Dios, si papá y mamá se interesan, se preocupan, anhelan con pasión y como con gran deseo cada vez más a Jesús y están en la brecha, ¿cómo cree usted, hermano, que crecería el hijo? ¿Qué cree usted, hermano, que el hijo está recibiendo en el hogar? Bendición, buena enseñanza y aprende a amar a Dios. Muy bien, yo voy a escribirlo acá. Bendición, ejemplo. Lo que quiere decir que esas son como raíces que tienen que echar esa planta para que cuando venga, lo que venga no se seque, no se caiga, no. Muy bien, hermana, gracias. Entonces es exactamente lo que tú dijiste, las raíces. Nuestros padres se encargan de que las raíces del hijo, qué tan profundas son, qué tan resistentes son. ¿Listo? ¿Y qué crees tú que está recibiendo él? En esta relación, entonces basémonos en que la relación que tiene mamá y papá es una relación de donde está el amor, el compromiso y el sometimiento. ¿Cree usted que esto es importante, hermano? Amén. Primeramente nosotros necesitamos tener estas tres cositas, estas tres palabras, que son muy claves, hacia con Dios, para así nosotros también poderlas tener hacia nuestra pareja, ¿listo? Entonces, ¿qué cree usted, hermano, que recibe? Claro, ya vimos que recibe bendición, pero el ejemplo de él, ¿cómo sería? De pronto, ¿cómo crecería él? Con fe, gracias. Con fortalezas, gracias, muy bien. Seguro. ¿Usted está tomando nota, hermano? Sí, bueno, eso está bien. Hablando de Adán, para que pronto entendamos, entró la mentira, la desobediencia. ¿Y entonces qué pasó? Que la relación que ellos tenían con Dios
fue quebrantada. Ellos echaron la culpa, es decir, que la relación entre ellos dos también fue quebrantada. Entonces, ¿qué cree usted, hermano, que pasa cuando ese cerco de protección es quebrantado por nuestros padres? ¿Qué pasa? Tremendo, ¿verdad? Entonces puede venir una persona extraña, entra y roba la matica y se lleva la matica, ¿cierto? ¿Y quién le dice algo si no estaba el cerco, si no estaba encerrada, ¿cierto? Entonces, de esta manera van a entrar muy fácilmente los ataques del enemigo y van a atacar directamente al hijo, ¿sí? Porque lo que le ataca al padre y a la mamá le va a atacar al hijo, ¿sí? Entonces, este fue el error que se cometió con las relaciones. Así fue como, creo que ya lo podemos bajar, espero que haya tomado nota. Es todo lo contrario a cómo crecería el hijo si está el cerco de protección, ¿verdad? Entonces, él no va a tener ningún ejemplo, se va a sentir solo, va a sentir que sus papás no le defendieron, él va a querer buscar protección en otras cosas, va a querer conseguir un valor o una importancia en otras cosas, todo lo contrario a como sería si este cerco estuviera, ¿vale? Que si se rompe en esa manera entre papá y mamá, pues ¿qué se espera? Uh-huh. Si eran como las pirámides para ellos, o las columnas, y se cayeron, pues se cae todo. Sí, señora, muy bien, gracias. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó, pero como sabemos, Jesucristo vino ahí y le pone fin a todas estas flechitas, todos estos dardos que el enemigo lanza y le entran al hijo. Jesucristo viene, ¿sí? Amén. Entonces no es como que ¡ah! Y todo se quedó así, no, sino que como sabemos, nuestra esperanza está en Jesús. Dianita, yo creo que ya lo podemos bajar, gracias. Entonces es importante, sí, el enemigo distorsionó esto, el enemigo como que lo nubló, como que le puso un velo por encima al diseño que Dios tenía con las relaciones, pero no lo quitó. Entonces, ese propósito, esa intención que Dios soñó, que Dios planeó, que Dios dio hacia la humanidad, es un hecho, es una realidad, y es algo que nadie lo va a cambiar, ¿listo? Aunque ahorita esté un poquito distorsionado, pero es una realidad. Entonces, hermano, hoy queremos hablarle acerca del consuelo, de lo que es consolar, y para esto quiero contarle un poquito como de mi testimonio, de dónde yo vengo, de dónde nací. Entonces, mis dos padres son separados, mis dos abuelitas, de papá y mamá, son testigos de Jehová. Entonces, mi familia por el lado de mi mamá son testigos de Jehová, por el lado de mi papá no. ¿Listo? Entonces sí, crecí en una iglesia, en un salón del reino, como lo llaman ellos, en una congregación, donde pues allá me reunía, ¿sí? Entonces, en un principio todas mis creencias eran basadas en lo que ellos creen, ¿sí? Y en lo que ellos dicen, y en lo que ellos aseguran que es la verdad. ¿Listo? Entonces, más adelante, cuando comencé a asistir a la iglesia cristiana, por alguna razón que me invitaron y que comencé a asistir, pues no sé, ¿cómo cree usted que mi madre, que es la que es testiga, mi tía, mi abuelita, mis hermanos, como que respondieron o como que se sintieron? ¿O cuál cree usted que fue la reacción de ellos hacia mí? Pues mal, pienso yo que en contra, porque según ellos tienen la verdad y que el resto no. Sí. Entonces pienso que ellos se harían la pregunta por qué de nosotros se busca, Uh-huh. por qué resultó allá. Muy bien, hermana, así es. Entonces, yo desde pequeño tuve como una convicción de Dios, un temor por Él, y sabía que en algún momento yo le iba a servir, ¿sí? De una u otra manera yo iba a llegar a Él. Entonces, cuando llegué y cuando me di cuenta del Espíritu Santo y de que Jesús y de su obra en la cruz, esto para mí en verdad fue algo como impactante, algo que, wow, eso no lo había escuchado de esa manera, ¿sí? Puede que en la otra iglesia lo hubiera escuchado de alguna otra manera, pero nunca había sido como esa revelación en mi corazón.
¿Listo? Entonces, eso que yo supe de Jesús, esa revelación que él me dio, fue suficiente para yo decir que le entregaba mi vida y decir que lo quería para toda mi vida y quería servirle de completo. ¿Listo? Entonces, cuando mi familia supo que eso iba en serio y que yo estaba en la iglesia haciéndolo de corazón y que iba por ese camino, claro, la reacción de ellos fue mala. Entonces, en un tiempo me dejaron de hablar, mi mamá, mi tía, ¿sí? Entonces, hay veces que queríamos como compartir algo, mire mamá, es que yo creo en esto, salíamos, era discutiendo, ¿sí? Y era algo así. Y pues yo no la juzgo, yo no le digo, ni los juzgo, porque ellos tienen sus creencias. Es como si decir alguien viene ahorita a un católico, no sé, viene a atacarnos con su palabra, pues nuestra reacción va a ser defendernos, ¿cierto? Y defender en lo que creemos. Mi mamá estaba haciendo eso. Pero obviamente yo me sentía triste, era la única persona que iba a la iglesia solo, el único niño que iba solo. Hace ya 2 años eso, 2 años que llevo como cristiano. Entonces para mí era algo difícil. Y más porque en lo que creen los testigos, eran las creencias en las que yo estaba como cimentado, y dejarlas y irme a creer en otra cosa era algo difícil, ¿sí? Y más pues si estaba solo, ¿sí? Pero ya había tenido una revelación con Dios y eso fue suficiente para decir, continúo, ¿listo? Pero siempre me sentía triste de que mi familia como que no abriera los ojos, como que mi familia siguiera como en su dureza y muy radicales en lo que creían. Y esto me traía como mucho, como amargura, como tristeza, como dolor. ¿Listo? Pero entonces recibí una palabra, hermano, no sé si usted conoce el Salmo 27:10, ¿sí? Por ahí lo escuché. Muy bien, otro punto que Dios me dio para como afianzarme, para confiar y para seguir en lo que Dios me estaba mostrando. Entonces cuando el Señor me dice, aunque tu papá y tu mamá no estén aquí, está bien, yo te voy a recoger, ¿sí? Después de eso que salí para las misiones, para Jucum, lo mismo, o sea, ¿cómo voy a hacer? Y yo lo creía algo imposible, yo dije, no, eso no es para mí, ¿sí? Pero bueno, el Señor me regaló esta palabra y fue un consuelo para mí. Entonces el Señor me estaba mostrando uno de sus atributos como consolador, ¿sí? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo creo que ha sido algo en mi vida como muy especial, porque es lo que me ha llevado como a creer y como a convencerme de que Dios existe, de que Dios es diferente, ¿listo? Pero aparte de eso, la iglesia me animó mucho, ¿sí? Aparte de eso, la iglesia me acompañaba, me ayudaba, respondía a preguntas, dudas, muchas cosas que tenía en mi mente que no sabía cómo responder y que cuestionaba a Dios. La iglesia siempre me apoyó, ¿listo? Entonces fue de esta manera como yo pude ver a Dios como consolador, como la persona que me estaba animando siempre, ¿listo? Entonces, nosotros sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Y qué cree usted que significa eso, hermano? ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos eso, cuando lo leemos en la Biblia? Es algo muy maravilloso, muy precioso porque el poder uno ser como la semejanza de él, Correcto. maravilloso. Ajá. Muy bien, gracias. Entonces, creo que eso de ser imagen y semejanza de Dios abarca muchas cosas que hasta de pronto el hombre no lo ha como descubierto y no ha tenido la revelación. Pero algo que implica ser creados a imagen y semejanza de Dios es de que tenemos la responsabilidad y la tarea de reflejar a Dios, ¿sí? De reflejar los atributos de Dios. Y en este caso entonces es nuestra responsabilidad y es nuestra tarea y es lo que Dios espera de nosotros, que podamos ser de consuelo para los demás. Que así como el Señor es nuestro consolador, que nosotros podamos ser consolador de consuelo para los demás. Entonces ya vimos un ejemplo, ya vimos mi ejemplo, entonces tenemos una definición. Entonces lo busqué en el diccionario, dice, el consuelo, sensación de alivio experimentada cuando cesa o remite un dolor. Estaba muy triste y sus palabras me sirvieron de consuelo. ¿Listo? Una palabra o una acción de alguien en la que se busca contrarrestar un dolor o una pena.
¿Listo? Entonces el consuelo es la ayuda, es el acompañamiento, es una palabra de alivio, de ánimo, ¿sí? Es un consejo que recibimos, es un abrazo, es un toquecito en la espalda, ¿sí? ¿Con qué motivo? Cesar algún dolor, contrarrestar una pena, un dolor en mi corazón, algo que me traiga amargura, ¿listo? Entonces esto es lo que Dios espera que nosotros hagamos y esto implica relacionarnos, ¿sí? Creo que esto es muy importante como en la obra de Jesús y como no digo solo en el cristianismo, sino como lo que Dios espera que nosotros hagamos como seres humanos, que podamos relacionarnos, ¿sí? Entonces tenemos una relación con el Padre, pero también tenemos una relación con nuestro prójimo. Pero, ¿qué es relacionarnos? Es como poder interactuar con los demás. ¿Puedes pasarla? Que no sé cuál sigue. Vale, tenla ahí. Entonces, es poder interactuar con los demás, compartir, tener como la apertura de que las demás personas me conozcan, pero que yo también me interese por conocer a los demás, ¿sí? Es poder ir a alguien, pero permitir que alguien también venga a mí, ¿sí? Pero normalmente es como un poquito difícil relacionarnos, ¿cierto? Es como difícil, ¿sí? Tal vez porque nos han herido, porque no han sabido cómo darnos el valor que en realidad tenemos, el valor que merecemos. Han entrado como en nuestro espacio y como en nuestra, han atacado nuestra identidad, se han sobrepasado, nos han atacado, han abusado de nosotros y eso nos genera desconfianza, ¿cierto? Entonces un ejemplo que me gusta dar es cuando le preguntamos, ¿qué tal hermano? ¿Cómo está? ¿El qué va a responder? Bien, ¿sí? Cuando en realidad esa persona puede que no esté bien, cuando en realidad puede ser que le haya ido mal en el trabajo, que esté enfermo, que esté triste, ¿sí? Pero por evitar contar todas esas cosas, él siempre responde bien, siempre respondemos bien, ¿cierto? Porque no queremos relacionarnos, nos da tal vez temor de que nos conozcan realmente como somos o por qué estamos pasando o qué estamos viviendo. Entonces como que ya es una costumbre, es como un hábito responder bien, ¿sí? Entonces, Mateo 26, 40, 22. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 22, 40. Entonces, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces responde Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más grande de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces nosotros no sabemos cómo relacionarnos, no sabemos cómo dejar que alguien venga a nuestro corazón sin lastimarnos, pero tampoco sabemos cómo entrar en el corazón de los demás. ¿Cómo yo puedo mostrar confianza para que otra persona me abra su corazón? ¿Listo? Entonces los discípulos le estaban preguntando a Jesús y Jesús les respondió: primer mandato y el más importante de todos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces nos está diciendo que pongamos al Señor como primero, ¿sí? Ni siquiera que te pongas a ti mismo, no, te está diciendo pon en primer lugar a Dios. Entonces esta es una balanza, hermano, como puede ver, y la balanza es Dios. La persona que le da el balance es Dios, ¿listo? Está en primer lugar. Y segundo, les respondió Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero ¿cómo tú vas a amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? Imposible, ¿sí? Si no te amas, si no te valoras, es imposible valorar a la otra persona. Entonces, como poniéndole un poquito de orden a este versículo, a este pasaje, sería así: ámate a ti y amarás a tu prójimo, ¿cierto? Entonces este es como el orden
que Dios intencionó hacia las relaciones, que amemos a Dios, que nos amemos a nosotros para poder amar a los demás. Y creo que este versículo de amarme a mí para amar a los demás es como que tiene un equilibrio, ¿sí? O sea, no me doy mayor importancia a mí, pero tampoco le doy mayor importancia a los demás. ¿Listo? Mi mayor importancia es Dios. Entonces, como resultado de la caída del hombre, como resultado de ese quebrantamiento de los lazos de protección, de ese cerco de protección, entonces el hombre perdió el balance en sus relaciones, ¿sí? ¿Por qué perdió el hombre el balance en sus relaciones? Por darle mayor importancia a otros, ¿sí? ¿Y cómo cree usted, hermano, que una persona puede darle, o cómo vemos que una persona le da mayor importancia a otros? ¿Qué piensa usted? Uh-huh. 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 Ok, entonces sí, cuando nosotros le damos mayor importancia a otros, es como un amor muy interesado, ¿sí? Porque por alguna razón, algún trauma, algún abuso, alguna herida que yo recibo, dejo de sentirme valioso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que viene como un sentimiento de inferioridad, de vergüenza, de fracaso. Entonces, cuando yo me siento así, lo que voy a hacer es ponerme una máscara y adoptar como una personalidad de que todo está bien y aparento como ser el salvador del mundo, ¿sí? Entonces voy a querer siempre estar ayudando a los demás y voy a querer tener la solución de todos. Entonces, si hermano, usted tiene un problema, cuéntemelo a mí que yo le sé la solución, ¿sí? ¿Por qué cosa está pasando, hermano? Yo le puedo dar el mejor consejo. Yo me las sé todas, ¿sí? Y no estoy diciendo que sea malo ayudar, porque para eso estamos es para servir, ¿cierto? Pero cuando nuestra motivación para ayudar cambia, es donde está mal, ¿sí? Porque ahí la motivación es sentirnos aceptados, es sentirnos amados, ¿sí? Entonces me vuelvo una persona complaciente, a todo quiero decirle sí. Aún en las cosas que yo no sé, aún en las cosas que yo no puedo hacer, aún en las cosas que no entiendo, yo le digo sí, solo por el hecho de sentirme aceptado. Sí, por el hecho de que alguien me diga, uy, gracias, mira, veo esto en ti, sí. Entonces, tu motivación cambia. Entonces, la intención que Dios planeó para la relación, para el que tú te relaciones, cambia. Deja de ser bendecir y consolar a la persona, la cambias por tener una relación para sentirte bien, para no sentirte solo, ¿sí? Entonces, esa intención de relacionarte cambia. Otro de estos problemas que causó la caída o de las consecuencias de la caída del hombre y de perder el balance en nuestras relaciones es darnos mayor importancia a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en este caso, también puedo verme como el salvador del mundo. Entonces, también yo le tengo la solución de lo que usted quiera. Entonces, siempre pero más con la intención de ayudar, lo estoy haciendo como para que todos me miren, ¿sí? Como por un orgullo, una apariencia, como vanagloria, ¿sí? Entonces se vuelve una persona egocéntrica, una persona que cree que todo gira alrededor de él y para él, que todo tiene que hacerse a su manera, que todo se hace como él diga, ¿sí? Entonces es una persona que se da mayor importancia a él, yo y yo, ¿sí? Y por lo mismo, puede ser por lo mismo, porque no se ha sentido aceptado entre los demás, no le han dado el valor que esta persona tiene, ¿sí? Entonces esta persona empieza a aparentar y se pone máscaras y personalidades que no son de él, ¿sí? Por querer lo mismo, como por no querer sentirse solo, ¿sí? Por querer que la gente le preste atención. Entonces se vuelve orgulloso, egocéntrica, egoísta, una persona crítica, no cree que los demás puedan hacer las cosas, no cree que los demás tengan la capacidad de hacer algo bien, todo es como yo lo digo,
la mejor manera de hacer las cosas es como yo las hago, ¿sí? Entonces, nos es difícil relacionarnos con una persona que es así, ¿cierto? Porque qué mamera relacionarse con una persona que es orgullosa, que se cree mucho, ¿sí? Porque a la final esa persona no nos va a transmitir nada, no va a ser una relación de riqueza para nosotros, sino que esa persona va a traer a nosotros tal vez un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de, no es de bendición, voy a compararme con él, ¿sí? Entonces, para tener una relación sana y una estabilidad en nuestras relaciones, es necesario que Dios sea el fundamento, es necesario que Jesús sea esa balanza, ¿sí? Jesús es el balance para nuestras relaciones. Y está acá la diapositiva. ¿Puedes cambiarlo? Es que eso lo expliqué, pero no puse la balanza. No puse las diapositivas. Entonces, Jesús es el fundamento, Dios es el fundamento para que yo pueda tener buenas relaciones tanto con los demás como conmigo mismo, ¿sí? Necesito poner a Dios en primer lugar. Y no sé eso que implique en tu vida, qué cambios tengas que hacer, ¿sí? Pero debemos como entender el valor que tiene para Dios las demás personas, ¿sí? Saber que usted, hermano, y el hermano y la hermana y todos somos muy valiosos para Dios. Debemos entender de que en verdad tenemos una tarea como hijos de Dios de reflejarlo a Él, ¿sí? Entonces, esto no es algo como que sea, esto no es como un cambio que sea ya. Voy a poner a Dios como en primer lugar y voy a tener un balance en mis relaciones, no, porque nos han herido y sanar heridas, eso es un proceso, ¿sí? Esa sanidad es un proceso, no es de un día a otro, pero debo empezar a reconocer, y este proceso comienza con reconocer que nuestro amor es muy escaso, ¿sí? Si somos hijos de Dios y tenemos amor para dar, pero nuestro amor es muy limitado, porque siempre voy a querer amar a mi manera, o voy a amar a unos sí, a otros no, a la persona que me ofende, a la persona que me odia, a esa no la voy a amar, ¿sí? ¿Por qué no? Porque en nuestra mentalidad no cabe como amar a nuestro enemigo, orar por nuestro enemigo, ¿sí? No sé, es como difícil entender eso, ¿cierto? Pero entonces por esta razón es que Dios nos pide que Él sea nuestro primer lugar, porque Dios es el que nos enseña a amar, Dios es amor, ¿sí? Y por eso busqué como esta imagen. Dios es una fuente de amor inagotable, es como un manantial ahí, y me parece una imagen muy linda, ¿sí? Y entonces como que la asemejé con que así es Dios. Dios tiene mucha agua de vida para darnos, ¿sí? No solamente para que nosotros nos saciemos, sino para que nosotros podamos saciar a los demás, ¿sí? Entonces la meta del consuelo es encontrar el balance en nuestras relaciones, encontrar a Dios. Y si hablábamos de que el balance es Dios, de que el balance en nuestras relaciones es Dios, entonces esta frase sería así: la meta del consuelo es encontrar a Dios. La meta, hermano, de que usted le dé una palmadita a alguien en la espalda, la meta de que usted le dé un abrazo a alguien, la meta de que usted le ore por alguien, de que usted le diga, mira, todo va a estar bien, mira, esto dice la Biblia, no es tanto, o sea, sí es que esa persona obviamente recobre ánimo, pero no es para que te mire a ti, no es para que, voy a darle un consejo a este hermano para que vea todo lo que yo sé, no, ¿sí? Sino que la meta de que nosotros podamos consolar, la meta de que nosotros podamos llevarle una palabra a alguien es de que esa persona vea a Dios, vea el balance de nuestras relaciones. ¿Listo? Entonces creo que para esto es muy importante el Espíritu Santo. Nosotros no podemos consolar a nuestra manera porque nuestro amor es escaso. Y voy a consolar según mi opinión, según como yo piense que son las cosas, ¿sí? Pero entonces por esto yo debo reconocer que, o sea, nosotros ahorita como en la escuela de consejería, bueno, hace unas semanas atrás una hermana nos preguntó en la iglesia, ¿con quién de ustedes tengo que hablar para recibir un buen consejo y que me escuche y que no sé qué? Algo así,
Entonces yo pensaba en la mente, no, pues nosotros estamos dispuestos, porque en realidad es que el consejo no lo vamos a dar nosotros, ¿sí? Simplemente nosotros somos un instrumento de Dios. Y muchas veces la persona tal vez no escuche lo que quería escuchar o nosotros no le demos la respuesta que ella quería escuchar, pero nosotros cumplimos simplemente con guiarle a Dios. Entonces, hermano, yo quiero decirle que la persona que usted tiene al lado, así sea una niñita, sea un bebé, es tan importante para Dios, es tan valiosa para Dios, que no hay nadie como esa persona en el mundo, ¿sí? Todos somos diferentes y por eso es que Dios nos ama tanto, por eso es que Dios entregó su vida por nosotros. Entonces voy a pedirle que haga algo, entendiendo de que en realidad somos un tesoro para Dios. No sé para usted qué sea un tesoro, hermano. Algo valioso, ¿sí? ¿Usted daría la vida por un tesoro, hermana? ¿No entregaría su vida por un tesoro? Gracias. ¿Quién daría la vida por un tesoro que no fuera Dios? Piense en algún otro tesoro. Nadie, ¿cierto? ¿Por tu hijo? Muy bien, creo que muchos padres sí harían eso. Gracias. Sí. Pero mira, aun cuando nosotros no conocíamos a Dios, Él ya nos amaba. Aun cuando nosotros no existíamos ni estábamos en esta tierra, Él nos amaba y éramos tan valiosos para Él, éramos su tesoro, que Él se hizo hombre y vino a morir. ¿Sí? Pero creo que es muy importante esto y que podamos entender esto del valor que tenemos como hijos de Dios, como personas. No podemos ser indiferentes a la necesidad de nuestro hermano, no podemos ser como esquivos o apáticos a lo que tu hermano, así no lo conozcas, esté viviendo, ¿sí? Creo que una persona en el rostro refleja claramente qué está viviendo, por qué está pasando, ¿sí? Así nos decíamos con Dianita ayer y vimos que una muchacha pasó así llorando, tenía unas lágrimas, ¿sí? Porque su rostro lo refleja y rápidamente como que a uno se le conmueve el corazón, ¿cierto? Pero no es porque, ¡ay, qué bueno soy! ¡Ah, qué lindo soy! No, es porque es el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso hablamos que es Dios el que nos trae la convicción, es el Espíritu Santo el que nos habla, es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿Listo? Entonces voy a pedirle, hermano, que usted se ponga de pie, que salga de su asiento, que vaya a una persona, busque a una persona y le bendiga, le dé un abrazo, no sé cómo hacer, pero haga algo hacia una persona, ¿listo? Pero trate de que sea alguien que usted no conozca, porque entonces a mí me tocaría ir a de Anita. Era algo que, bueno, yo seguí caminando, pero yo dije, Señor, yo nunca tuve el luto de mi mamá, nunca tuve ese luto. Y yo recuerdo que esa noche salí y fui y lloré y lloré. Pero yo les digo esto es porque muchas veces nosotros estamos caminando y pasando, pero no dejamos que Dios venga y nos consuele en áreas que necesitamos. Y cuando nosotros le dejamos que Dios venga y nos consuele en esas áreas, nosotros podemos avanzar. Creo que démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús.